Recording in progress. Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los senadores, especialmente también de la señorita Moya, quien hoy día va a estar representando a la SECPRES. Hola, bienvenida. Como usted debe saber, dada la complejidad de este proyecto en términos de dos ámbitos. Uno, la integralidad de muchos actores digamos, varios ministerios que debieran confluir en algunos acuerdos. Y por otro lado, la situación, cierto, de algunos artículos que en la opinión de Secretaría, pero también de los senadores aquí presentes, pudieran estar vinculados a gasto, por lo tanto debieran requerir el patrocinio o indicaciones sustitutivas del Ejecutivo. Nos pareció muy prudente y fue sugerencia de los senadores aquí presentes, titulares, porque yo estoy reemplazando a la senadora Paulina Núñez, el poder escucharlos a ustedes también, porque evidentemente reciben un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero que evidentemente no tendrían por qué haber estado al tanto, y que hoy día la idea es que ustedes puedan también dar su opinión. Antes le vamos a dar la palabra al senador Latorre para luego darle la palabra a nuestra invitada. Gracias, presidenta. Sí, quisiera, antes de comenzar la tabla, hacer un punto y solicitar el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente del Senado con algunos oficios de información, dada una situación bien grave que volvió a ocurrir bueno, en la zona de Quintero, Puchuncaví, una zona de sacrificio que toca representar como senador de la región de Valparaíso. Hay muchas personas con síntomas de intoxicación, muchos niños, niñas y adolescentes, también algunos adultos. Se suspendieron las clases en algunas de las escuelas. Esto nos recuerda las masivas intoxicaciones que ocurrieron el 2018 y que después repercutieron incluso en recursos de protección que llegaron hasta la Corte Suprema y en un fallo histórico de la Corte Suprema. Entonces quisiera pedir bien concreto alguna información inicial, al menos como solicitud de oficio, dado que no tenemos la facultad de fiscalización, pero sí información que puede ser muy pertinente para seguir algunos cursos de acción también con la comunidad. Primero a Codelco, porque todo apunta, hay una hipótesis, no está comprobado, pero todo apunta que podría ser responsable la Fundación Ventana de Codelco. Entonces, ¿qué acciones están llevando en términos de investigación, en términos de colaborar en el fondo en ese proceso de investigación, si es que efectivamente sería responsable la Fundación de Codelco Ventana? Entonces, primero un oficio a Codelco, después al Ministerio de Medio Ambiente y obviamente a la Seremía. ¿Qué acciones de fiscalización, de supervisión y acciones, porque hay un plan de descontaminación que está en marcha, que hay que implementar, pero cómo esto dialoga con esas acciones que ya estaban, que insisto, venían desde la Corte, del fallo de la Corte Suprema? Después la Superintendencia de Medio Ambiente creo que también tiene un rol, en su rol de fiscalización cuando se exceden las normas de contaminación. Bueno, hay ciertos protocolos, ciertas sanciones, multas, etcétera. Primero hay que investigar y qué rol va a jugar la Superintendencia de Medio Ambiente. Y por último, el Ministerio de Salud, la Seremia de Salud de la región, que nos pueda informar sobre la situación de salud de las personas, digamos, ¿no? Porque hay, insisto, muchos niños, niñas y adolescentes, hay algunos adultos. No pido que nos den el detalle con sus identidades, porque hay un tema de consentimiento informado, pero sí la situación diagnóstica de las personas. ¿Qué recomendaciones, más allá de cerrar el colegio un par de días, ¿no?, por medidas sanitarias, qué recomendaciones dan para poder prevenir estas situaciones? ¿Cuál es la respuesta desde el sector sanitario por la preocupación de la salud de la población? Me parece que es muy grave y creo que podemos detenerlo a tiempo, pero es importante que la Comisión de Medio Ambiente del Senado
si les parece bien, Presidenta, por su intermedio, poder recabar el acuerdo y probablemente lo conversaremos con la Presidenta titular, la senadora Paulina Núñez, si es que requiere también alguna sesión especial. Eso, gracias, Presidenta. De acuerdo. Perfecto, entonces tomamos el acuerdo de los tres oficios y también coincido, a pesar de que y voy a venir probablemente cuando sé que citan, porque este es un tema que ya sería recurrente y de alguna manera la preocupación sería qué pasó, que habiendo ocurrido una situación tan grave anterior, volvemos ojalá que no sea volver a la tragedia que se vivió anteriormente, ¿no? Así que muy bien, esperamos pronto las respuestas y ustedes evaluarán la próxima semana si requiere una citación especial para este tema. Presidenta. Presidenta, a propósito de lo mismo, quisiera también hacer una solicitud de información a la delegación presidencial de la región de Coquimbo, porque es el ente articulador de todos los servicios públicos con incompetencia ambiental, en este caso, para no estar pidiéndole a cada uno y que nos llegue muy parcelado. Me gustaría que nos informaran con cabalidad respecto del incidente ambiental ocurrido en la localidad de Yimpo, por la rotura de un concentraducto y el derrame de concentrado de cobre en esa zona. Este tema ocurrió la semana pasada y no hemos tenido mucha noticia respecto de las medidas que se han tomado y qué situación están llevando adelante respecto a la solución de este problema. Así que a la delegación presidencial de Coquimbo para que ellos recaben toda la información. ¿Está de acuerdo, senador Latorre? Yo, por supuesto, entonces, otro acuerdo para incorporarlo dentro de los oficios. Si la Secretaría tiene algo que informar. Pero no. Ya, pero... brevemente, Presidenta, la cuenta solo se ha recibido una carta de la directora de la Fundación Rompientes, la señora Manuela Barro, con la que da respuesta a las observaciones que efectuó el Ministerio del Medio Ambiente al proyecto de ley de Rompientes en la sesión del 31 de mayo. En el mismo documento se refieren las observaciones efectuadas en el día de ayer por la directora de Obras del Ministerio de Obras Públicas, señalando, la directora se refirió a las obras de protección y seguridad que se realizan en el sector costero y que eso sería un escollo para el proyecto, y la directora de la Fundación señala que ello podría subsanarse estableciendo en la ley la obligatoriedad de la ejecución de estas obras aún cuando estuviera en un lugar con rompiente de olas. Eso es todo. Esa carta, sí. Llegar en la mañana, muchas gracias. Entonces lo tienen en su correo a los senadores y ahora podemos escuchar detalladamente a nuestra invitada y evidentemente nos puede orientar a los senadores de esta comisión cómo seguir con este proyecto en adelante. Adelante, la palabra es suya. Hola, buenas tardes. Primero que todo queríamos desde el Ejecutivo agradecer en nombre del ministro Jackson y de la subsecretaria Lobos la invitación que hemos recibido y por su intermedio, señora Presidenta, agradecerle a todos los senadores. Para ser muy sincero, la invitación nos ha tomado un poco por sorpresa porque como bien decía la señora Presidenta, es un proyecto que no teníamos en monitoreo desde la Secretaría General de la Presidencia, que es en general donde tenemos como una visión más panorámica de aquellas agendas que son priorizadas por los ministerios. Si bien en general los sectores tienen una supervisión de toda la agenda relacionada con los sectores, nosotros como Secretaría General lo que hacemos es que estamos en general mirando los proyectos donde el Ejecutivo tiene una actividad, sea tanto por ir indicando, empujando, donde tenemos proyectos que han tenido algún impulso desde Su Excelencia el Presidente de la República con urgencias en particular, o en el caso de que sean mensajes que hayan sido presentados por el Ejecutivo, tanto en la administración anterior como en la actual. No obstante ello, hicimos una primer revisión de lo que han sido las presentaciones de las otras carteras que han sido invitadas a la comisión, y tenemos algunos puntos que nos gustaría, en el fondo hicimos un análisis que tiene conclusiones bastante breves, pero tenemos también algunos compromisos que hacer para la comisión para poder, en el fondo, hacer un estudio más pormenorizado con un poco más de tiempo. De hecho, nos gustaría mucho si
quizás se le pudiera remitir al Ejecutivo o quedara disponible dentro de la plataforma de seguimiento que tiene hoy día la página web, esta carta de la Fundación Rompientes, donde se contestan las observaciones del Ministerio. No sé, tengo la idea que hubo un problema de conexión, pero nos gustaría poder tener acceso a la forma en la que se contestan esas observaciones, tanto de la Dirección de Obras Públicas como del Ministerio, en la medida en que así lo considerara la Comisión. Podría ser útil para nosotros entender. A subir. Perdón. Ahora sí, discúlpeme. Nos comprometemos entonces a enviarle lo antes posible esta información y el contacto también de la señora Barros, porque eso va a permitir también una mayor comprensión del origen de este proyecto. Nosotros, bueno, en primer lugar, yo entiendo que esto, las y los colegas de medio ambiente lo plantearon, pero queríamos en el fondo reforzar la idea de que la protección de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, es una de las principales preocupaciones del presidente Boric. Existe dentro del gobierno del presidente un impulso por tener una visión integral de la protección, en este caso de una protección marina y costera, y por eso mismo existen una serie de proyectos que, si bien no están enfocados específicamente en la protección de las rompientes, sí tienen espacios de intervención. Me gustaría brevemente poder destacar algunos de ellos. Como ustedes bien saben, se encuentra analizándose un proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad de Áreas Protegidas, el proyecto SBAP, es un proyecto donde ha habido y es probable que exista una discusión sobre el rol de la silvicultura y cómo esto impacta, en el fondo, en el cultivo de pesca, tanto en aguas detenidas como en aguas abiertas. También nos encontramos desarrollando un proyecto que exige la resolución de calificación ambiental para proyectos que hayan sido anteriores a la dictación de la ley 19.300. Y eso hace que muchos proyectos de inversión que tienen impacto en la protección marina y costera tengan que ser recalificados. Y también tenemos la expectativa de que sea un proyecto que tenga un impacto importante en la protección de los ecosistemas marinos. Estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con los humedales urbanos, que si bien no está directamente relacionado, va en esta misma línea de protección de los ecosistemas. Nos encontramos desarrollando un proyecto que modifica la ley 19.300 específicamente para establecer ciertas restricciones en zonas latentes o saturadas, que es algo especialmente sensible respecto de lo que señalaba el senador La Torre y la zona de Quintero Puchuncaví. Y también tenemos otros dos proyectos asociados que sí tienen focos de intervención más concretos, que son el proyecto de glaciares y el proyecto de turberas. Adicionalmente, y esto no ha sido público conocimiento, el senador Latorre, por su conexión con el nuevo gobierno, lo ha escuchado, pero existe dentro del cronograma de planificación legislativa del nuevo gobierno la idea de poder establecer y realizar ciertas modificaciones al SEA, incorporando nuevos objetos de protección para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese contexto, por ejemplo, mayores protecciones a los ecosistemas marinos podrían ser involucrados. En ese sentido, lo que queremos reforzar es esta idea de que este es un tema que es de pleno interés en su variante ambiental para el nuevo gobierno, pero que respecto de la dimensión específica relacionada con el... Francisca, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Disculpa, es que acá se cayó el Zoom. Dame un segundito para volver y seguimos contigo. Súper. Gracias.
Disculpa, le vamos a pedir disculpas, se nos desapareció la exposición, porque es un problema nuestro, definitivamente el Senado tiene dificultades con el Internet, pero fuimos anotando, íbamos en el listado del proyecto de Turbera y de ahí quedamos. Sí, del que vino un par antes de Turberas, que son las latentes, les contaba que en ese en particular, como ustedes saben, tenemos plazo abierto de indicaciones que son para el Ejecutivo. Les contaba también que dentro del programa legislativo del programa de gobierno existe la idea de realizar modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, incorporando nuevos objetos jurídicos protegidos específicos que deban ser considerados al momento de autorizar una actividad productiva o distintos proyectos de intervención, y que en un caso como el del proyecto que estamos analizando hoy día puede ser especialmente interesante que ese sea la vía o una de las vías para revisar la intervención en objetos como las rompientes de ola. Dicho lo anterior, nos hicimos una revisión, un segundito, una revisión de las indicaciones que están hoy día presentadas al proyecto, y tenemos distintas opiniones respecto de ellas, que creo que las podemos preparar con mayor detalle, pero en general lo que plantean es que nosotros creemos que es necesario darle un poco más de trabajo al proyecto, identificando cuál es específicamente el objetivo del proyecto. Nosotros entendemos que el proyecto pareciera tener dos espíritus, y aclarando cuál es el espíritu principal del proyecto es más fácil identificar hacia dónde hay que orientarlo respecto de los deberes de fiscalización y protección principalmente. El proyecto tiene, desde la perspectiva de nosotros como equipo técnico, una variante que tiene que ver con la protección de la rompiente como parte de un ecosistema marino relevante, y tiene por otro lado
la intención de proteger este tipo de fenómenos naturales por en el fondo, las condiciones que generan para el desarrollo de una actividad deportiva y económica como es el surf. Si nosotros creemos que es necesario identificar un poco cuál es la dimensión principal del proyecto, o poder el mismo proyecto dividirlo o entender que hay que tratarlo desde dos perspectivas distintas. Desde una perspectiva ambiental, nosotros tenemos la idea de que es necesario hacer una revisión profunda de la institucionalidad que tenemos hoy día, porque no es claro que una protección de esas características no se encuentre completamente regulada hoy. Se puede hacer una regulación más específica, pero quedaría bajo el paraguas de lo que hoy día existe en términos de evaluación de impacto ambiental. A pesar en este afán de mejoramiento del sistema se podría hacer algo en específico respecto a los ecosistemas marinos, más concreto respecto de la rompiente, pero no es claro que la rompiente en sí sea una figura que no esté dentro de la regulación que hoy día tenemos. Ahora, efectivamente, existe una dispersión respecto del fomento de ciertas actividades deportivas, y eso tiene que ver con toda una nueva institucionalidad que instituciones como el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte tienen que desarrollar. En ese sentido, nosotros creemos que los Juegos de Santiago 2023 van a ser un impulso para desarrollar esa nueva institucionalidad. Sin embargo, lamentablemente, están orientados en general a deportes más tradicionales, distintos del surf. Entonces, creo que por ahí, por ejemplo, hay un espacio interesante de desarrollo, pero que pasa más por la intencionalidad del deporte y quizá por la intencionalidad ante la Subsecretaría de Turismo, que directamente por aquello relacionado con Directemar o con obras públicas. Entonces, creemos que por ese lado también puede haber un espacio interesante para realizarle modificaciones al proyecto que existe hoy día y poder, en el fondo, perfeccionarlo. Tenemos algunos puntos de cuestionamiento, especialmente relacionados con lo que está establecido en la versión original del proyecto en el artículo 2, y que es aquello relacionado con el derecho de propiedad sobre la rompiente de las olas, que creemos que puede ser innecesario considerando la regulación general que tiene el mar como bien nacional, según lo establece el Código Civil hoy día en el título sobre el dominio, y creemos que ahí quizás sería interesante poder tener una conversación con los mocionantes para saber qué es lo que se busca específicamente señalar cuando se dice que son inalienables que existe un derecho inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. Pues entendemos que esa que existe para el mar y todas las playas y las aguas adyacentes, y no entendemos tan claramente por qué eso no aplicaría directamente a la rompiente de la ola. Ahora quizá efectivamente los mocionantes tuvieron un espíritu que no podemos, en nuestra lectura, que fue un poco rápida, entender, y que quizás se puede desarrollar en mayor detalle. Nos llama la atención, eso sí, que las indicaciones del honorable senador Puig no mantienen lo establecido en ese artículo 2, entonces también ahí nos gustaría entender si en el fondo, en el desarrollo que ha tenido la comisión, se decidió prescindir de la regulación sobre cuál es la propiedad que existe sobre la rompiente en particular. Respecto de lo que les señalaba a propósito de la incorporación de otras secretarías de Estado en el área que tiene que ver más con el desarrollo del deporte, nos parece interesante aquello que se señala en el artículo 3, y es lo que les decía respecto a Directemar. Nosotros entendemos el rol que Directemar tiene respecto de la regulación de los deportes acuáticos, náuticos, pero creemos que la actividad de fomento es algo que quizá debiera consultarse en mayor detalle con la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Economía. Creemos que ahí quizá es donde puede haber, en fondo, un enfoque que sea, en el fondo, que tenga mayor efectividad respecto de la identificación de dónde están las mejores rompientes para el desarrollo de, quizás un poco excesivo decir una industria del turismo del surf, pero sí un desarrollo más profundo de este que también genera un impacto positivo en las comunidades aledañas a las zonas donde hay grandes rompientes. Eso. En general lo que queríamos ofrecer es tener la posibilidad de hacer un análisis más detallado, quizá tener contacto con
no solo con los parlamentarios mocionantes, sino también con la comisión, y ofrecer un poco el rol que tiene en general la Secretaría General de la Presidencia de coordinación dentro de las distintas carteras. Entonces, nosotros hicimos una revisión de lo que fueron las opiniones del resto de las carteras. Entendemos que estas no han sido necesariamente todas las satisfactorias que la comisión ha esperado, porque no ha habido tanto pronunciamiento sobre el proyecto, pero podríamos avanzar hacia una mejor coordinación de las opiniones en este respecto, y tener quizá una conversación respecto de cuál es el espíritu que se le quiere crear al proyecto para que el Ejecutivo pueda, en el fondo, apoyar a la Comisión en la identificación de esos dos espíritus que tiene el proyecto respecto de la protección de la rompiente para el ecosistema marino y la protección de la rompiente para el fomento del surf como deporte recreacional, pero que también tiene una variante de desarrollo económico de las comunidades. Eso. Francisca, no pudo ser más clara, la felicito por el análisis tan rápido, porque en realidad le pedimos de un día para otro que revisara el proyecto, pero aquí queda claro que hay dos espíritus, como usted bien dice, uno es que es económico, otro que es medioambiental. Hay algunos artículos que efectivamente le dan algunas atribuciones que por ley no tienen las Fuerzas Armadas, como el fomento de un deporte, entre otros, y por lo tanto claramente requiere un análisis del proyecto en detalle con ustedes, que se agradece la disposición, sé que tienen harto trabajo. Me imagino que la comisión la próxima semana tomará la decisión de poder pedirles probablemente una reunión en donde puedan coordinar un trabajo que va a ser probablemente paralelo a la discusión de la comisión, digamos, en términos normales, porque la palabra quizá no es la adecuada, pero es como desmenuzar un poquito el proyecto y de una u otra manera tomar decisión primero si son dos proyectos, si es uno solo, y corregir algunos artículos que claramente no al lugar, y por otro lado, como usted bien plantea, si es que se va a requerir un estudio de impacto ambiental en las zonas que se declaren efectivamente como zonas de deporte. Entonces el tema es súper interesante, muy necesario, pero aquí hay varios aspectos, quizá habla de hacer registros, hay un tema largo de trabajo que va a durar probablemente más de un año, en mi opinión, el poder tener todas las condiciones para poder llegar a buen puerto. Están las intenciones, le voy a dar la palabra a los senadores para que cada uno opine de lo que usted ha manifestado y tomar los acuerdos que correspondan para que la presidenta, cuando regrese, tome las decisiones. Gracias. Senador Latorre, y después el senador Gavana. Bien, gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio saludar a Francisca, agradecer la presentación. Claro, efectivamente este es un proyecto que viene del ciclo anterior, emocionante, senador Durana, autor, que está en la Comisión de Medio Ambiente, y se abrió un periodo de indicaciones efectivamente en el ciclo anterior y se presentaron varias indicaciones, pero que no se han alcanzado todavía a tramitar, a votar. Y lo que decidió la presidenta de la comisión titular, la senadora Paulina Núñez, como además hay rotación en esta comisión, somos varios nuevos integrantes en este nuevo ciclo, y además hay un nuevo gobierno y un nuevo ejecutivo, se decidió escuchar a las distintas carteras involucradas, donde digamos, los mocionantes más las indicaciones presentadas le dan atribuciones a algunos organismos públicos, lo cual podría también dar una discusión sobre la admisibilidad de dichas indicaciones. También podrían haber en algunos casos recursos involucrados, lo vino a decir acá el subsecretario de las Fuerzas Armadas que vino a presentar, dijo acá esto podría implicar presupuestos, recursos, por tanto, claro, hay una discusión sobre la admisibilidad de varias de las indicaciones y por tanto requiere una respuesta del Ejecutivo si es que se va a involucrar o no, si es que va a patrocinar algunas de ellas o no, si es que va a acotar estas funciones, atribuciones y recursos potenciales, etcétera. Entonces, lo que yo le sugería a la presidenta de la comisión, a la senadora Paulina Núñez, es que
termináramos de escuchar la ronda de las carteras involucradas, nos falta todavía turismo, que no la hemos podido, por una cuestión de agenda, no ha podido venir o conectarse, es la última que faltaría para escuchar, porque efectivamente es un proyecto que tiene varias aristas, o sea, hay un elemento del fomento del deporte, ¿no? Del surf, hay una fundación, hay sociedad civil involucrada, si bien es muy de nicho, pero tiene su valor en sí mismo, creo yo. El fomento del deporte, tiene una dimensión de turismo y desarrollo de las economías locales en algunas comunidades, también la posibilidad de que Chile sea anfitrión de determinadas competencias internacionales, nacionales, etcétera, y eso genera toda una dinámica de turismo. Pero por otro lado, también hay una preocupación respecto de la privatización del borde costero o de ciertas obras públicas. Ayer lo conversábamos con la directora, la representante del Ministerio de Obras Públicas que vino, la directora general de la DGOP, claro, y ella quedó de enviarnos una información que nos parece relevante respecto a aquellas zonas que el Estado ya tiene planificado intervenciones por efecto del cambio climático, de marejadas, de tsunamis, de eh, olas, etcétera. Bueno, distintas problemas vinculados al cambio climático en el borde costero y por tanto sería incompatible la, la protección de la rompiente de olas para la práctica del surf en esas zonas que ya el Estado, o al menos Obras Públicas, tiene identificado. Entonces, creemos que a este proyecto, si bien creo que tiene una intencionalidad noble, digamos, hay que acotarlo, hay que ponerle más información sobre la mesa, hay que hacer dialogar a los distintos ministerios, y claro, lo que hemos recibido hasta ahora es que no es una prioridad para el Ejecutivo, o sea, no es prioridad para el Ministerio de Medio Ambiente o Bienes Nacionales o Deporte, porque implica hacer un catastro, etcétera, le propone funciones que no serían prioridad, pero creemos que si se acota, en mi opinión, más bien es mi opinión, si se acota el proyecto, si se busca identificar cuáles son efectivamente aquellas zonas donde se practica más el surf, donde tiene más potencialidad turística, etcétera, bueno, se podría hacer alguna protección especial y en todas las otras zonas o territorios donde no es compatible porque hay otras prioridades del Estado o del sector privado, etcétera, por tanto no sería compatible. Entonces, me parece que esa información, ese aterrizaje, a mí la impresión que me da es que muchos de los artículos propuestos o indicaciones propuestas son muy teóricas, digamos, aparte de que podrían ser inadmisibles, pero son muy teóricas y creo que hay que aterrizar un poquito con más información. Pero en mi opinión, eso sería mi sugerencia al Ejecutivo, que se pueda involucrar un poco más y darle orientación al proyecto. De lo contrario, claro, la presidenta de la comisión puede seguir avanzando. Ella tiene toda la facultad de poner en tabla el proyecto y tramitar las indicaciones y avanzar, pero podría terminar saliendo algo que tenga poca aplicabilidad, digamos, ¿no? Ese es mi punto. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senador. Senador Gaona. No, mejor, senador Torres, suscribo completamente, no tengo más. Para que vean que nos ponemos de acuerdo. Bueno, la misión entonces va a ser probablemente acoger la oferta que está haciendo hoy día el Ejecutivo en torno a revisar en detalle, tanto con la comisión, los autores que son parte de la comisión y las personas que han hecho indicaciones, y en conjunto lograr evidenciar, como bien dijo el senador Latorre, que es posible hoy día de todas esas buenas intenciones que están ahí, en términos de que es una actividad importante que va a redituar, por un lado, el avance del deporte y por otro lado, el desarrollo económico en las localidades, pero tenemos que hacernos cargo también que hay aspectos que no dependen necesariamente de los senadores y tienen instituciones, incluida la Armada, a cargo. Entonces, yo creo que ese sería como el acuerdo, que la comisión tome la decisión de solicitar una reunión probablemente técnica con los asesores y con los senadores que puedan estar presentes próximamente, una vez que la senadora Núñez retome, digamos, su presidencia, y que sea lo antes posible, pero que también les de alguna manera avance eso en forma paralela y ustedes puedan seguir tramitando los otros proyectos mientras se llega a un acuerdo de cómo encauzar este proyecto que estamos viendo. Eso sería, así que le agradezco mucho, Francisca, su trabajo,
y la disposición que ustedes tuvieron también para poder respondernos tan rápidamente y de manera tan eficiente. Un saludo entonces a su ministro y que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.